Jesucristo, nuestro amado Salvador, nos dejó una gran comisión en Mateo 28, 18 al 20, donde Él nos dice que vayamos a ser discípulos, pero al final nos deja el corazón mismo de lo que viene a ser esta gran comisión, que es de ir y enseñar todas las cosas que yo os he enseñado y que yo estaré con vosotros hasta el fin de los días. Esta comisión central de lo que es también la enseñanza de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios y la tarea también que hace la iglesia, que es constante, que es permanente en todo tiempo, que es enseñar la Biblia, pero el asunto es cómo la enseñamos. No es lo que enseñamos, sino el cómo la enseñamos. Y cuando tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra y compartió con sus discípulos el tiempo de su ministerio efectivo, vamos a poderlo ver a Él como el facilitador por excelencia. Y qué mejor que podamos tomar estas enseñanzas que nos dejó Jesucristo como facilitador. Para ello contamos con el pastor Deimar Pico, bautista de la Iglesia Gracia Internacional, quien también él es facilitador del Politécnico Internacional Mahanayén, y él nos va a compartir esta enseñanza de Jesús como facilitador. Entonces voy a dejar con ustedes al pastor Deimar Pico Bautista. Jesús como facilitador de aprendizaje. En el siglo primero, los discípulos y demás personas que escuchaban el mensaje de Jesús comprendieron la ley de una manera completamente diferente. ¿Y a qué voy con todo esto? Jesús, como un facilitador de aprendizaje, hizo que todo lo que estaba estructurado tal vez años atrás, cuando los sacerdotes, cuando los profetas enseñaron cada uno de estos mandamientos, y de alguna u otra manera para el pueblo era tan riguroso comprender el tema de las leyes, Jesús hizo que se pudiera facilitar de alguna u otra manera este mensaje y poderlo comprender. Es decir, cuando el Verbo se hizo carne, ejecutó una acción que para nuestras vidas también puede ser algo maravilloso. Por eso quiero citar Mateo capítulo 7, versículos del 28 al 29. Dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si podemos ver este versículo, estamos hablando de un Jesús que enseñaba o tal vez transmitía un mensaje diferente al de los escribas o fariseos. La pregunta es, ¿cómo enseñaban entonces los escribas y fariseos? Ellos se sentaban tal vez en sus sinagogas, en sus templos, y aún con los discípulos que ellos traían, los cuales obviamente ellos los llamaban rabís o maestros en ese tiempo, citaban a otros maestros. Pero podemos ver algo diferente, que Jesús resume precisamente todos estos temas de la ley y los lleva a una manera en la cual los discípulos pudieran comprender, utilizando tal vez ejemplos de este tiempo, utilizando tal vez de alguna u otra manera situaciones relevantes que la gente estaba viviendo para poder comprender mejor ese mensaje. Por eso, desde el libro de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, vemos un breve resumen de lo que es la importancia de cumplir la ley a través de Jesús como un facilitador de aprendizaje. Por eso quiero iniciar definiendo qué es un facilitador de aprendizaje. Un facilitador de aprendizaje no es solo alguien que transmite información, sino aquel que guía, motiva y estructura un proceso para que el aprendiz descubra y asimile el conocimiento de una manera significativa. Es decir, ustedes pueden ver a un Jesús que camina de lado a lado, que ejecuta no solamente el contenido, lo lleva a la práctica. Vemos que él empieza a tener un par de seguidores por el hecho de que ese líder motivaba y de alguna u otra manera transmitía el mensaje práctico. Aquí vemos ciertas características de lo que tiene que tener un facilitador de aprendizaje, y es que crea un ambiente propicio para el aprendizaje. Como ustedes pueden ver, Jesús enseñó en diferentes ambientes. Enseñaba en el monte, como enseñaba también en la sinagoga, enseñó en diferentes momentos y las experiencias eran diferentes para cada momento. También despierta un interés y curiosidad para los estudiantes. Él hablaba a través de parábolas, algo que en la imaginación de aquellos que lo escuchaban querían buscar más acerca de lo que él estaba hablando. Los dejaba pensando de alguna u otra manera. Ellos querían conocer más de lo que Jesús les enseñaba.
También el facilitador de aprendizaje estimula el pensamiento crítico y la reflexión. Ustedes pueden ver que Jesús en algún momento, él hace diferentes preguntas a sus discípulos y ellos a una manera constructivista desarrollan también las ideas que Jesús les proponía. También quiero tocar algo muy importante y es Jesús como maestro. Vemos en la palabra de Dios que Él se identifica como un maestro. ¿Dónde está esto? Y quiero citar precisamente lo que dice Juan capítulo 13, verso 13. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Entonces, aquí hay algo interesante, la importancia de los maestros en este tiempo. Hoy en día, de alguna u otra manera, tenemos un proceso de aprendizaje que nos han enseñado tal vez en el colegio, el hecho de sentarnos en un pupitre y recibir la enseñanza y anotar lo que un profesor está escribiendo en una clase. Yo sé que muchos de los que pasamos por todo este tipo de enseñanza, muchas cosas no se nos quedan en la mente, ciertas cosas relevantes, tal vez en algún momento cuando el profesor nos sacó, tal vez fuera del salón, o de alguna u otra manera nos dio la capacidad también de exponer o tal vez de desarrollar una práctica en la clase, eso fue lo que más se nos quedó. Dígame si es cierto o no. Entonces aquí vemos algo interesante y es que Jesús trae una gran diferencia a los maestros de ese tiempo. Los maestros de ese tiempo se sentaban tal vez de la misma manera y enseñaban a sus discípulos y lo único que hacían era citar tal vez de alguna u otra manera escritos tras escritos y doctrina tras doctrina, pero no los llevaba a una experiencia y esa fue la gran diferencia de lo que hizo Jesús como un facilitador de aprendizaje. También quiero hablarles acerca de la importancia de estudiar la pedagogía de Jesús. Jesús no solo comunicó verdades, sino que las enseñó de una manera que sus discípulos pudieran entender, recordar o aplicar. Aquí vemos algunos ejemplos, como son las parábolas, uno de ellos como el sembrador, utilizando un evento o tal vez un ejemplo cotidiano, ¿ok? Ya que en ese tiempo había muchas personas que trabajaban en la agricultura o también muchos pastores de ovejas. Él citó ciertas parábolas para que a través de esta enseñanza ellos pudieran imaginar y ellos pudieran recordar. Es decir, qué bonito es que en su iglesia, qué bonito es que en su ministerio usted pudiera utilizar cierto desarrollo de alguna u otra manera de ideas diferentes para poder transmitir el mensaje a las personas a las cuales usted capacita o disipula. Algo interesante de lo que Jesús como facilitador de aprendizaje hacía era que conectaba con la vida diaria de la gente, como les decía. Es decir, él utilizaba los ejemplos que constantemente o en la vida diaria estos llevaban. Ustedes pueden ver que de alguna u otra manera también él se acercó a cierto tipo de personas y a todos les dio un mensaje diferente conforme el estrato social tal vez de esa persona o conforme la labor de esa persona. Quiso transmitir el mensaje de una manera personalizada también, haciendo que esta persona que escuchaba se interesara por conocer más o preguntar más a este facilitador de aprendizaje. Permitía una mejor comprensión de los conceptos espirituales. ¿Saben algo? Qué feo es cuando nos sentamos en un servicio y el pastor solamente habla y habla y habla y habla. A veces, dígame usted, que muchos de nosotros tal vez no comprendemos el mensaje como tal o nos llenamos de tanta doctrina en nuestra mente que no podemos llegar a comprender lo que el Señor a través de su palabra quiere brindarnos. Y saben algo, Jesús hacía que cada uno de los discípulos pasara por una experiencia. Él hablaba acerca de que había un Dios todopoderoso que podía ejecutar grandes cosas en la tierra y lo demostraba a través de un milagro. Ellos vivían las experiencias, también los ponía a cuestionarse en el momento, y quiero citar algo en la historia cuando Jesús iba caminando y la gente tenía hambre. Los discípulos se acercan a Jesús y le comentan que la gente tiene hambre. Jesús le responde, denle ustedes. Y aquí vemos algo interesante, y es que los pone a ellos también a pensar. ¿Por qué Jesús le gusta jugar con ese tipo de cosas? Le gusta introducir en medio de la experiencia a sus discípulos. Qué bueno que usted como un facilitador de aprendizaje, usted pueda, juntamente con sus estudiantes o las personas que lleva a cabo, que les
quiere dar una enseñanza o que les quiere brindar un aprendizaje diferente, incluirlos en la situación o en el ambiente en el cual usted quiera llevarlos a tener una experiencia. También podemos ver algo importante, y es que facilitaba la memorización y la aplicación práctica. Jesús, a través de un mensaje corto, porque creo que Jesús, a través de un mensaje corto, a través de parábolas, hacía que el mensaje no fuera tan estructurado. No vemos a un Jesús que da tal vez un sermón de unas 4 o 5 horas. Hoy en día tenemos congregaciones en las cuales duramos mucho tiempo. Y es palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza. Nuestros niños, los niños de nuestros estudios dominicales, de alguna u otra manera vienen de un colegio y luego llegan el día domingo a nuestras congregaciones a seguir haciendo lo mismo. ¿Es esto o no de pronto riguroso para nuestras vidas, para el aprendizaje? Por eso yo te quiero compartir algo, y es que el mensaje, aun cuando Jesús lo llevaba a una experiencia, el mensaje era completamente corto. Vemos pocas palabras de Jesús, pero más que todo la práctica. Por eso ellos se asombraban de que Jesús de alguna u otra manera enseñaba con autoridad, porque veían en él esa persona diferente, esa sonrisa, la manera en que transmitía el mensaje de una manera completamente diferente. Jesús, como facilitador de aprendizaje, utilizó el método de preguntas para promover la reflexión. Voy a colocar algunos ejemplos y los voy a citar. En Mateo capítulo 16, del 3 al 15, dice lo siguiente: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y mira esta pregunta, ¿sí? Una pregunta que de alguna u otra manera, cuando se la hizo a un discípulo, quiso que él también opinara o de alguna u otra manera manifestara ese conocimiento. Otra pregunta también lo vemos en el libro de Lucas capítulo 6, verso 46, donde dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De alguna u otra manera estaba colocando ciertas preguntas en las cuales quería que los discípulos o las personas que escuchaban reflexionaran acerca del cuestionamiento de Jesús. Qué bonito es que usted, a través de talleres, a través de diferentes prácticas, usted también incluya y lleve a los estudiantes a reflexionar a través de preguntas, a desarrollar el conocimiento. Un facilitador de aprendizaje no es aquel que se para al frente del público y da todo el tema. Permita que sus estudiantes también aporten a ese tema y también se cuestionen o reflexionen respecto al mismo. ¿Qué hacían estas preguntas en la vida de aquellos que escuchaban? Primero que todo, los llevaba a la introspección. ¿Qué es la introspección? Precisamente es mirar hacia adentro. Eran preguntas que los llevaba realmente a ellos a cuestionarse en muchos aspectos de su vida. También creaba un diálogo significativo. Ustedes pueden ver que en ciertos pasajes los escribas se preguntaban entre ellos inclusive. Qué bonito es que aún los enemigos, los que se consideraban enemigos de la doctrina de Jesús, lo seguían a todos lados. ¿Será porque su enseñanza era completamente diferente? Y esto es lo que hace un facilitador de aprendizaje, que aún lo sigan, que aún quieran escucharlo de alguna u otra manera, porque transmite el mensaje de una manera completamente diferente. Podemos ver aquí que también fomentaba un aprendizaje activo, fomentaba de alguna u otra manera que las personas estuvieran muy pendientes, que no se durmieran, que estuvieran ahí fijos. Ustedes se imaginan en ese tiempo, de alguna u otra manera, un rabí sentado ahí con una Torá, ¿cierto? Horas y horas hablando, y a veces sucede eso mismo en nuestras iglesias. Nos sentamos, inclusive el predicador ni se mueve del lugar, está ahí con su atril, y de alguna u otra manera todo es lo mismo, domingo tras domingo, pero no transmitimos algo en el cual llevemos a las personas a estar activas. Y por eso es que hoy en día tenemos muchos de estos discípulos, asistentes y personas que van a nuestras iglesias, en las cuales pueden llevar los años, pero no comprender el mensaje de una manera adecuada. Esto es lo que hace un verdadero facilitador de aprendizaje. Jesús también
enseñaba de una manera personalizada y también relacional. Ustedes pueden ver, y en la palabra de Dios, en Juan capítulo 4, del 1 al 26, habla de la historia de una mujer samaritana. Como ustedes pueden ver, el ejercicio que estaba haciendo la mujer samaritana era sacando agua del pozo. Por ende, Jesús establece una relación con esta mujer a través del agua, ¿sí? Y le dice, mujer, dame de beber. De alguna u otra manera, miren eso tan importante y tan interesante. Y es que nosotros, como maestros, debemos interesarnos también en el conocimiento de cada uno de nuestros estudiantes o de las personas que están llegando a recibir de pronto un mensaje. Es llevarlos también a tener algo relacional y personalizado. Qué bonito es cuando nos interesamos por lo que las personas que van a nuestra iglesia, por los problemas, las situaciones, de alguna u otra manera, nosotros podamos usar el mensaje para relacionarnos con ellos. Esto lo hizo Jesús con aquella mujer samaritana. Él rompió prácticamente la distancia en que había entre los judíos y los samaritanos. La rompió con una relación pidiéndole tal vez un vaso de agua. Miren cómo comienza. El Señor no llegó de una vez citando tal vez a Isaías o citando un libro para que esta mujer conociera, sino que habló de su vida, mantuvo una relación. De alguna u otra manera, el facilitador de aprendizaje también es un ser humano, que no todo el tiempo nosotros como facilitadores, tal vez en nuestras iglesias, no todo el tiempo debemos estar hablando de doctrina o hablando de Dios. Y en todo el momento Dios se refleja a través de nuestras vidas. Jesús no entró con un mensaje directo de la Torá. Tal vez un fariseo de ese tiempo lo hubiera hecho, ¿sí? Pero Jesús entró de manera sencilla. ¿Se imaginan ustedes esa situación? De alguna u otra manera estableció una relación con esta mujer samaritana al punto que esta mujer abre su corazón, ¿sí? A través de la conversación que tiene. Otra cosa que debe tener un facilitador de aprendizaje, y más como Jesús, nuestro gran maestro, nos enseñó el aprendizaje por medio del ejemplo. De alguna u otra manera, ustedes pueden ver que un verdadero líder precisamente es el que primero va. Un facilitador de aprendizaje es el primero que aplica la enseñanza antes de poderla transmitir a sus estudiantes. ¿Y a qué voy con todo esto? Ustedes pueden ver que cuando hablaba del servir, Jesús habló del servir en muchos instantes, de ser obreros como tal en la escritura. Y aquí vemos algo, que Jesús en algún momento de la historia se coloca una toalla en su cintura y va y lava los pies de sus discípulos. No les estaba dando una enseñanza y de pronto diciéndoles, mire, vamos a abrir la Torá de alguna u otra manera, vamos a leerla, sino que les dijo, mira, esta es la manera de servir. Y se colocó la toalla y empezó a lavar los pies de ellos. Miren este simbolismo. Qué bonito es que como facilitadores de aprendizaje nosotros también utilicemos herramientas simbólicas, ya sea como diapositivas, películas, talleres, de alguna u otra manera que lleve al estudiante a tener experiencias. De pronto puede ser un solo audio, una meditación. Hoy en día vemos algo llamado el mindfulness. Y el mindfulness utilizado en terapias espirituales no quiere decir que esto esté desenfocado de la iglesia o que esto tenga que ver con otras doctrinas, sino que realmente lo que aplicamos en la Biblia en el libro de Josué, habla acerca de meditar. Y cuando meditamos en sus escrituras, Jesús hacía que las personas que escuchaban su mensaje meditaran en lo que él estaba hablando. Y utilizando ejemplos o tal vez la imaginación de ellos, cuando les decían, imagínate un sembrador que botó la semilla en el camino, otro que la botó en un empedrado, y entonces inmediatamente los estudiantes o las personas que estaban escuchando ese mensaje llevaban en su mente esa imagen o de alguna u otra manera podían llevar esta experiencia a la imaginación. ¿Ok? El uso de la repetición y el refuerzo. Algo que como facilitadores de aprendizaje es un proceso de mentoreo. Y qué bonito es que Jesús también de alguna u otra manera transmitió esto. Ustedes pueden ver que en ciertos pasajes Jesús les habla acerca de su muerte
y también les habla acerca de su entrega en varias ocasiones. Esto quiere decir que de alguna u otra manera a veces el mensaje tiene que ser repetitivo o de alguna manera llevarlo a la práctica para que el estudiante recuerde qué fue lo que recibió. Este proceso de mentoreo es un proceso en el cual se lleva a cabo con la persona y eso lo hace un facilitador de aprendizaje. No solamente se queda con lo que es una clase, sino que a la semana o a los días le está preguntando acerca de la experiencia que tuvo esa persona que recibió la enseñanza. Y aquí es donde Jesús mantiene precisamente recordándole a sus discípulos el propósito, el llamado, recordándoles de alguna u otra manera para qué están. ¿Cuántas veces de alguna u otra manera también le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Sí? Y es como haciéndole entender de pronto el mensaje al principio, no lo comprendemos. Tal vez los discípulos en ese tiempo, en cierto momento, no comprendían el mensaje, pero después lo llegaron a comprender. Mira la paciencia que tiene un facilitador de aprendizaje. Es el hecho de ese mentoreo en el cual está pendiente, se le pregunta tal vez por el teléfono, por WhatsApp, ¿cómo te pareció la enseñanza? ¿Qué te dejó la enseñanza? Mira, te voy a compartir este video que de pronto puede ampliar un poco más la idea de lo que hablé de pronto en la clase o lo que dije de pronto el domingo. Qué bonito que nosotros también como pastores, juntamente yo y mi congregación, estamos haciendo un ejercicio en el cual estamos llevando la iglesia a tener experiencias, retos también, llevando retos. Quiero contarles, como iglesia, estamos en un reto de aprendernos ciertos pasajes bíblicos y qué bonito que esto también lo podamos llevar a las redes sociales, a que las personas participen en las redes sociales, se involucren en la enseñanza y no solamente sea ellos recibiendo de parte de una persona, sino que también ellos construyan este mismo conocimiento entre todos los de la congregación. ¿Ok? Y ya por último, la facilitación de aprendizaje, así como este gran ejemplo que Jesús nos da, ¿cómo la podemos aplicar hoy en día en nuestras iglesias? Y es que de alguna u otra manera Dios quiere formar verdaderos maestros. Ya estamos cansados de pronto de una estructura y esto no quiere decir que esté mal, sino que como Jesús como facilitador, la palabra facilitador quiere decir de alguna u otra manera nos hace más fácil la enseñanza o la doctrina o el mensaje que usted quiere impartir. Por eso hoy en día en nuestras iglesias tenemos que buscar muchas estrategias diferentes a las cuales las personas puedan llevarlos a tener una construcción de su conocimiento. Miren algo importante, y es que no nos debemos limitar a una enseñanza unidireccional, enfocada en una sola dirección, sino que realmente no solamente esta enseñanza hagamos partícipe a las personas que nos escuchan. ¿Cómo evaluamos esta enseñanza? Y es Jesús nos enseña a través de diferentes momentos y como les decía, a través de esta clase, a través de las preguntas. El Señor hacía o evaluaba precisamente de alguna u otra manera lo que Él les había enseñado, ¿ok? Podemos ver que a través de esas preguntas los mismos discípulos respondían y Él podía considerar cuánto ellos habían comprendido de lo que Él les había impartido. La enseñanza efectiva no es solo transmitir información, sino guiar a las personas a un encuentro con Dios. Llamado a ser facilitadores de aprendizaje en nuestras iglesias y comunidades, pastores, líderes y maestros cristianos deben seguir el ejemplo de Jesús para formar discípulos que crezcan en su fe y la vivan en el mundo. ¿Ok? Así que qué bueno que usted haya podido de pronto conocer algo más acerca de lo que hace un facilitador de aprendizaje y como nuestro ejemplo de nuestro amado Jesucristo que nos dio esa capacidad de poder comprender. Por eso ya para nosotros la ley no es una carga y Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Es decir, nos vino a facilitar el proceso de poder comprender la palabra de Dios. Dios los bendiga.